Hoy, entre expertos, presenta la importancia del vínculo, las relaciones docente-estudiante como base para el aprendizaje significativo. El objetivo de esta charla es adquirir herramientas prácticas y efectivas para fomentar relaciones positivas en el aula con el fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los convoco a leer el currículum del maestro Javier Abraham García López. Él es un profesional de la salud mental con una sólida formación académica y una amplia experiencia clínica. Cuenta con una maestría en neurocognición y aprendizaje por el Instituto de Enlaces Educativos y una licenciatura en psicología por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en salud mental. Su trayectoria académica se ha centrado en profundizar en el entendimiento de las conductas y emociones humanas, así como en los aspectos neuropsicológicos que subyacen a estas. Ha complementado su formación con un diplomado en tanatología, bioética y cuidados paliativos. Vasta experiencia en el área clínica, utilizando el enfoque cognitivo-conductual, brindando atención terapéutica a niños, adolescentes y adultos, además de su labor clínica. Se ha destacado como conferencista y capacitador, impartiendo numerosas conferencias sobre temas como tanatología, salud, educación sexual, prevención de enfermedades y adicciones. Su experiencia en el sector empresarial lo ha llevado a desarrollar programas de capacitación diseñados para mejorar el bienestar y la productividad de los colaboradores. Actualmente combina su labor clínica con actividades académicas. Se desempeña como subdirector en una institución del Sistema Incorporado de la UNAM. Es docente de psicología, orientación educativa, métodos de investigación para el nivel medio superior, docente en las licenciaturas en psicología, trabajo social y pedagogía. Asimismo, ha realizado el diplomado hacia un nuevo modelo educativo del siglo XXI en la Universidad de Anáhuac, demostrando su compromiso con la innovación educativa. Maestro, Muchas gracias. recibo Buenas el tardes a auditor. todos. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que valoro mucho el tiempo y el espacio que la DIGIR en esta ocasión nos ha pedido otorgar. Y también agradezco que ustedes estén aquí porque, bueno, sé que muchos están de vacaciones todavía, que seguimos en esta temporada vacacional. Y bueno, aunque estemos a distancia, yo valoro mucho el que ustedes estén dedicando este tiempo para poder generar, pues, esto que a lo mejor es un conocimiento que nos va a ayudar mucho para nuestra práctica docente y que obviamente nos ayuda a tener una mejor condición tanto en el aula, los alumnos, y ya lo veremos más adelante también con los padres de familia. Bueno, pues si ustedes me permiten, voy a compartirles la presentación que les he preparado para el día de hoy. Me dicen, por favor, por ahí si alguien puede abrir su micrófono, si la puede ver, para que yo sepa que estamos en la misma. Y maestro, sí se ve. Perfectísimo. Bueno, no profundizaré mucho en lo que ha comentado la maestra Olga, le agradezco mucho la presentación. Bueno, mi nombre es Javier García López, Javier Abraham García López, y bueno, vamos a dejarlo que soy profesor. En este caso soy docente. La verdad es que la experiencia docente ha sido muy significativa. No he dado en todos los niveles, solamente en secundaria, preparatoria y universidad, y en algunos momentos alguna cuestión de maestría para alguna situación, ¿no? En particular. Pero bueno, en realidad esta experiencia me ha ayudado mucho a poder visualizar varias cosas que son muy significativas y que de alguna manera nos lleva a tener una mejor condición en cuanto a la práctica, ¿no? En ese sentido, bueno, soy docente, pero también soy psicólogo, como bien lo mencionó la maestra Olga, y fíjense que es muy interesante porque la combinación de estas dos profesiones me ha ayudado mucho a tener como digamos, un crecimiento tanto en una como en la otra. La verdad es que puedo decir que las dos se combinan muy bien, pero aún así, inclusive, puedo decir que no me considero psicólogo educativo. Realmente soy un docente, ¿no? Como tal.
¿no? Por convicción, porque es algo que de alguna forma siempre me ha hecho sentir como importante en ese sentido, pero la parte clínica también es una cuestión que me gusta mucho. La psicología clínica, la verdad es que la disfruto demasiado, y les digo que honestamente el estar en ambos lugares me ha ayudado mucho a poder visualizar tanto circunstancias de una desde la perspectiva de la otra y viceversa. Entonces es una cuestión muy interesante que constantemente me permite ir haciendo como ciertos cambios, adecuar ahí algunas cosas. Y pues bueno, vamos a dar entrada a esto que es muy importante, ¿no? Yo sé que suena a lo mejor un poquito pretencioso el título, ¿no? Es hasta bastante largo, ¿no? Por ahí es la importancia del vínculo, las relaciones docente-estudiante como base para el aprendizaje significativo. Y bueno, pues aunque parezca pretencioso, la verdad es que no lo es. Realmente creo que es una propuesta que muy humildemente les pongo como en perspectiva. Esto viene de un curso que se llama Disciplina Positiva en el Aula, ¿no? Actualmente también algo de lo que hago es estas capacitaciones de capacitación continua de la de Gire. Y bueno, de ahí tomamos, pues traemos este tema, ¿no? Que es esta importancia del vínculo estudiante docente, que creo que al final es una parte muy importante y que de alguna manera nos atiende a todos el hacerlo de manera significativa. Y bueno, para dar paso a esto, me gustaría primero empezar a entender que esto es algo importante. Los alumnos y los maestros no somos enemigos naturales. Es importante entenderlo porque de repente pareciera, ¿no? Que esa idea está muy presente no solamente en los estudiantes, que a lo mejor entenderíamos el porqué, sino desafortunadamente en algunos de nosotros, que creemos que esa situación va pasando así, ¿no? Pero bueno, aquí la parte importante justamente es entender que ni todos los maestros y maestras son enojones, autoritarios, inflexibles, groseros, malhumorados, lo que fuera, ni tampoco todos los estudiantes son flojos, desinteresados, apáticos. Y algo muy importante, y eso sí es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a ver más adelante, porque mucho menos el tipificarlos como malos, ¿no? O sea, no solamente malos estudiantes, sino inclusive malas personas, que a veces llego a escuchar un poco ese tipo de ideas, que justamente lo que hacen es mantenernos en esta distancia completamente, digamos, grandísima entre alumnos y maestros. Entonces, algo importante es entender que somos parte de esta comunidad estudiantil y esa comunidad académica y que de alguna manera es cierto, ¿no? La importancia que tienen ellos como estudiantes, de alguna forma nos forja como maestros y también es la importancia que nosotros tenemos en ese sentido. Entonces, ahí yo diría, estrechemos esos lazos con ellos, no nos llevemos tan mal, porque si no va a ser medio complicado llevarlo a cuestas, ¿no? En ese mismo sentido, algo muy importante que quiero que entendamos de todo esto es que a veces nuestro pensamiento, nuestras ideas, muchas veces radican en esas preguntas, ¿no? ¿Por qué mis alumnos son así? ¿Por qué las generaciones no son como las de antes? ¿Por qué antes los alumnos eran más respetuosos? ¿Por qué antes los padres de familia, inclusive que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué el padre era más respetuoso del maestro, ¿no? O sea, creo que de alguna manera es muy, muy complicado este tipo de preguntas, a veces hacérnoslas y contestárnosla mucho más. Y bueno, esta pregunta última, ¿no? O sea, ¿cuánto me falta para jubilarme? Y a veces es una constante escuchar esta idea de, ya no, solo me faltan 2 años, solo me falta un año. Bueno, imagínense, los que somos más jóvenes, pues nos falta toda una vida por delante. Pero sí es muy importante entender que el alumno, digo, ahora lo pongo así como en esta imagen ilustrativa, pero no es un diablito que está ahí buscándonos hacernos daño y que nos pasemos mal los días y las noches, ¿no? Creo que al final tiene que ver con entender que nuestros miedos y frustraciones eh, salen en este contexto, ¿no? Entonces muchas veces algo muy importante es conocernos a nosotros mismos, entender nuestros miedos, las limitaciones, las cosas que de repente nos conflictúan, las cosas que realmente nos dan miedo. Es algo que de alguna forma, si no tenemos control sobre ellas, nos pueden estar haciendo mucho ruido y eso, no sé si decirlo de esta forma, pero sí contaminar el cómo nos relacionamos con nuestros alumnos, pero no solamente con ellos, sino con toda la comunidad estudiantil, maestros, padres de familia, directivos, ¿no? Hasta otras instituciones. Entonces creo que sí es muy importante entender que muchas veces estos miedos vienen de nuestros propios temores, de nuestras propias condiciones, que nos han puesto un poco en esa condición. Pero bueno, para que lo podamos entender mucho mejor, algo muy importante es centrarnos en esta idea que hoy en día hablamos de lo que son las competencias de la educación. Y recuerden que esto no es algo nuevo, ya ustedes lo conocen muy bien, solamente es un breve recordatorio. Tenemos esta idea del deber ser,
el deber saber y el saber, ¿no? Hacer. Entonces, creo que esa es una parte muy importante porque durante mucho tiempo, no sé si a lo mejor generaciones anteriores se, digamos, dedicaban a esta parte del saber ser, pero sí creo que justamente el saber y el saber hacer era una constante, ¿no? Era una exigencia que tenía de años anteriores, generaciones anteriores, donde de alguna forma, ¿no? Las personas buscaban tener todo este conocimiento y que esto te hiciera experto en la materia en que te dedicaras. Entonces, de alguna forma, creo que se fue dejando muy de lado, ¿no? La parte del saber ser. Hoy en día, con todo lo que nos ha pasado, la pandemia, otras cosas que nos han sucedido en el mundo, entendemos que esta condición del ser humano es muy importante. No voy a ponerlo sobre las otras dos porque no es la idea, pero sí es muy importante saber que en el siglo XXI, ¿no? Las habilidades y las competencias llevan más hacia una cuestión inclusive de habilidades sociales y que si estas no se desarrollan y estas no se generan como una, digamos, cuestión reflexiva, pues la verdad es que desafortunadamente nos vamos a quedar muy limitados, ¿no? Esto es importantísimo porque hoy en día el mundo exige, pues no sé, adaptación, innovación, colaboración, no sé, ustedes lo sabrán más que yo y de alguna forma el autoconocimiento y la autorregulación es algo que también de alguna manera debemos de dejar a los alumnos como una parte importante, ¿no? Esa motivación, esa empatía es una cosa que de alguna forma nos lleva sí a tener conocimientos, pero principalmente a la responsabilidad social. Si no hay mundo, pues no hay nada. Entonces, de alguna forma, creo que sí es importante tener consideración de esto. Por eso hay una pregunta que me gustaría, ¿no? Que la pusiéramos ahí y que tiene que ver con, a ver, no se presentó, pero en un segundo. Bueno, no se presenta ahí, pero se las comento, ¿no? La pregunta es, ¿de qué sirve tener un alumno, ¿no? Con habilidades y conocimientos si es una persona infeliz? Entonces, sí creo que es importante que reflexionemos frente a esa pregunta, porque a veces, y viene un poco a lo mejor preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo como maestro le doy más peso? ¿Al alumno como tal, al ser humano o a los resultados académicos? Es decir, estoy más interesado en una calificación y en tener esos resultados para los intereses que me convengan, o estoy interesado en que el alumno disfrute el proceso de enseñanza-aprendizaje, que de alguna manera yo también disfrute esta condición y que yo también de alguna manera me permita tener esta situación de forma significativa, no solamente porque me gusta lo que hago, sino porque sé que esto al final tendrá una consecuencia en la sociedad. Entonces, sí creo que es muy importante dedicarle tiempo a esta parte del saber ser. Ah, bueno, pues ya salió la pregunta, ¿no? ¿De qué sirve un estudiante culto si es infeliz? Entonces, creo que eso es muy, muy importante de poder orientarlo. Para eso, entonces, quiero que tengamos mucha conciencia en qué terreno estamos pisando. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes son también maestros de secundaria, tal vez por ahí de primaria, ¿no? A lo mejor de universidad. Pero bueno, lo que nos compete aquí en este momento, pues es esta cuestión de lo que es la de Gire y que obviamente entendemos que muchos de nosotros estamos en la educación media superior. Háblese del bachillerato o la preparatoria. Y entonces sí es muy importante saber y conocer y además identificar cuáles son las características que por población estamos teniendo con nuestros estudiantes. No puedo decir que son los peores, no puedo decir que son los mejores, simplemente tienen particularidades como cualquier otra sección. Y eso es algo muy interesante porque también nos permite entender cómo van cambiando los seres humanos en diferentes contextos. Entonces, vamos a entender eso, porque eso nos va a ayudar mucho a saber y a identificar por qué y por qué de repente suceden tantas cosas, ¿no? Bueno, para eso entonces entendamos que estamos en un periodo de adolescencia con nuestros alumnos, aproximadamente de 15 a 18 años, habrá algunos a lo mejor con 14, digamos, que entraron antes, a lo mejor habrá alguien que tenga más de 18 años, pues posiblemente, pero generalmente el grueso de esta población de la media superior está entre los 15 y los 18 años. Como tal, muchas teorías hablan sobre esto y estamos en este periodo importantísimo, este cambio, digamos, radical del ser humano que es la adolescencia. En este momento de la vida, ellos están viviendo cambios sociales, enfoques de vida distintos, lo que les gustaba a lo mejor anteriormente ya no es lo mismo que les llama la atención ahora, su forma de conducirse, de hablar, de caminar, de todo lo que ustedes quieran cambia, ¿no? Algunos a lo mejor mantendrán algunas condiciones, pero otros tantos se van separando incluso hasta de la misma condición familiar. A lo mejor aquello que mi familia hacía y les gustaba, pues ahora ya no es tan interesante o a lo mejor ahora ya no me gusta. Y entonces es muy interesante entender que estos cambios
no solamente tiene que ver con lo que ya conocemos de la adolescencia, que son los cambios físicos o fisiológicos, sino también vamos a hablar de una cosa muy importante que son los cambios orgánicos. Y yo diría una reorganización neuronal, que además es muy interesante y ahí nos va a dar mucha razón o mucho entendimiento del por qué la conducta de los alumnos que hoy en día tenemos. Porque de repente, algo que nos puede llegar a generar mucho conflicto es eso precisamente, no entender por qué se comportan como se comportan, por qué dicen lo que dicen, por qué hablan como hablan. Bueno, pues vamos a entender que esto viene desde una cuestión muy importante que es esto que conocemos muy bien, ¿no? El sistema nervioso, el cerebro específicamente, que nos va a ayudar a entender por qué el comportamiento que tienen nuestros alumnos. Para eso es muy importante que identifiquemos en este esquema, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos dos, digamos, dos puntitos, ¿no? Esto que está aquí de color verde y este que está aquí de color, bueno, ahorita lo voy a poner de color azul, ahí ya se alcanza a ver mejor. Y bueno, estas dos cositas tan pequeñas, ¿no? Que son pequeñitas en relación al cerebro como tal, son importantísimas porque nos van a dar muchísimos cambios en este momento del ser humano. Primero hablemos de lo que es la glándula pineal, que es esta de color verde. Y esta es muy importante porque justamente aquí surge algo interesante. La glándula pineal es una glándula que secreta varias hormonas, entre ellas una muy importante que es la melatonina. Si ustedes han escuchado hablar de esta hormona, la melatonina nos ayuda mucho a regular esta cuestión de lo que llamamos la vigilia y el sueño, ¿no? Los ciclos circadianos. Entonces, hagan de cuenta que esta glándula nos permite identificar cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que despertar, en qué momento, inclusive hasta eso, identificar en qué momento es necesario dormir y en qué momento es necesario estar despierto. Y bueno, algo que sucede mucho dentro de la adolescencia es que esta glándula pineal se va, digamos, haciendo ciertos cambios y entonces desde ahí podemos entender que se puede modificar mucho este ciclo circadiano o ritmo circadiano que les he comentado y por eso podemos observar que los adolescentes o una de dos, o duermen demasiado, o sea, hay adolescentes que duermen más de 12 horas y dices, ¿cómo es posible? Sí, así, ¿no? Y hay adolescentes que duermen muy poco tiempo. O sea, puede ser tanto uno como el otro. Entonces, eso es muy interesante porque esto va a generar estos cambios que obviamente van a afectar a las conductas, a las emociones, a los pensamientos y eventualmente pues, a lo que a nosotros nos toca como profesores dentro del salón de clases. Y después tenemos arriba de color azul a esta glándula que también es muy interesante, ¿no? Que es la amígdala. Y entonces la amígdala, si ustedes lo ven en esta zona, digamos, interna del cerebro, está en la parte donde se le conoce que es la cuestión emocional del cerebro, ¿no? Precisamente la amígdala lo que va a regular es mucho la parte de las emociones, principalmente dos, la cuestión de lo que es el enojo y la cuestión de lo que es la irritabilidad. Entonces, aquí vamos a decir que la amígdala se vuelve hiperreactiva. Entonces, es muy común, y ustedes lo pueden ver, ¿no? Día con día, que los alumnos, que los adolescentes, son muy hiperreactivos en las emociones, o se vuelven muy agresivos, muy violentos, muy hostiles, o que de alguna forma también tienen mucho a estas cuestiones, a lo mejor tanto depresivas, que evidentemente también afectan mucho al desempeño académico y al rendimiento como tal. Bueno, algo muy interesante de todo esto es que estos cambios orgánicos no solamente suceden al interior del cerebro. Si lo ponemos en la parte externa, vamos a ver algo muy interesante que es precisamente las neuronas, ¿no? Bueno, tanto interno como externo. Ustedes saben que nosotros tenemos neuronas, aproximadamente hoy en día la cifra está en 86 mil millones de neuronas, que esas, fíjense, es muy interesante porque las tenemos al nacer, es decir, están intactas. Cuando nacemos están ahí las 86 mil millones de neuronas nuevecitas, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros cuando vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, principalmente en la infancia, si ustedes se dan cuenta, la infancia constituye muchísimo aprendizaje. Los niños aprenden a leer, a hablar, a escribir, ir al baño, a comer, a cambiarse, a, bueno, un sinfín de cosas. Entonces, este aprendizaje constituye una cuestión que se llaman conexiones o sinapsis entre neuronas. Y estas neuronas, a su vez, van a ser redes neuronales. Es decir, cuando yo aprendo a leer, empieza a haber una conexión neuronal y eso hace redes neuronales. Cuando aprendo a escribir, lo mismo. Entonces, imagínense, por ahí pongo este dato, ¿no? Un niño aproximadamente genera 50,000 sinapsis por minuto. Entonces, imagínense la gran importancia, hasta por eso se habla mucho de la estimulación en los niños, porque esto va a generar muchísima, muchísima información para ellos y es algo muy significativo. Ahora, fíjense muy bien, ¿qué es lo que sucede en la adolescencia? Me voy a poner una pausa ahí y ahorita retomo este tema, porque justamente tenemos ahora la parte externa del cerebro.
Ustedes saben que el cerebro está dividido por cuatro lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, occipital, parietal, temporal, y obviamente los lóbulos frontales se llaman así porque están en la parte frontal de nuestro cerebro. Y bueno, además, dicho sea de paso, dato curioso, los lóbulos frontales en el ser humano son los más grandes del mundo animal, no así el cerebro. Es decir, podemos encontrar en el mundo animal cerebros más grandes, como el de la ballena gris, por ejemplo, pero proporcionalmente al cuerpo, el cerebro humano es el más grande. Y de este cerebro humano, los lóbulos frontales, que están viendo aquí de color verde, son los más grandes que tenemos. ¿Por qué razón? Y eso es muy interesante, porque fíjense, estos lóbulos frontales nos hacen ser seres humanos, literalmente. Aquí habitan una cosa que se llaman funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas prácticamente son toda esta cuestión orquestal del cerebro. O sea, si bien todos los demás lóbulos y hemisferios son muy importantes porque regulan muchísimas cosas, los lóbulos frontales son los que nos dan esta característica humana. Aquí encontramos funciones ejecutivas como planificación mental, control de impulsos, inhibición de respuestas, planeación, esta cuestión inclusive de la comunicación humana, pues es muy interesante porque también está regulado aquí, eso se llama mentalización, más adelante también lo retomaremos. Y entonces algo que se ha encontrado y es muy interesante es que cuando hay un proceso de reorganización neuronal, que principalmente en la adolescencia se da mucho esto, existe algo que se llama poda neural. Ahorita lo voy a explicar un poco más, pero quiero que lo entiendan muy bien, porque algo que se ha encontrado es que de la poda neural, uno de las mayores o los mayores conflictos es que los alumnos o las personas o los adolescentes más bien se vuelven muy impulsivos. Impulsivos para pensar, impulsivos para hablar, impulsivos para sentir, impulsivos para actuar. Entonces, imagínense esa situación. Pero, ¿qué es la poda sináptica para que la entendamos mucho mejor? Yo les decía hace un momento que cuando vamos aprendiendo se van haciendo muchísimas conexiones neuronales, ¿no? Se van haciendo esas redes neuronales y entonces llega un momento donde el cerebro dice, a ver, ya hay muchísimas conexiones. Ya aprendimos a hablar, a leer, a caminar, a ir al baño, a comer, a todo lo que fuera. Entonces eso ya es, entre comillas, normal. Ya no es necesario que un adolescente lo tenga que estar teniendo ahí como una, digamos, fortificación neuronal porque ya se sabe hacer eso, ¿no? De forma instintiva, por así decirlo. Entonces lo que sucede es que el cerebro inteligentemente lo que empieza a hacer es desconectar estas redes neuronales para poder dar espacio a otras redes neuronales. Ahora entendiendo que el adolescente va a cambiar, digamos, sus intereses, sus ideas, sus pensamientos o diferentes cosas, entonces es muy importante que asimismo se genere nuevas redes neuronales o una, digamos, un espacio mayor para esto y esto sucede, ¿no? Entonces, yo pongo el ejemplo de un librero que cuando un niño va creciendo, pues va comprando el libro para todo esto que he mencionado, y llega un punto a lo mejor donde el librero ya está muy lleno, ya no hay espacio en ese librero y entonces tiene que hacer espacio para poder tener más, digamos, más libros, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sucede es que se desconectan las redes neuronales, las neuronas se van desconectando entre ellas, no es que se mueran, ojo con eso, se desconectan para poder dar paso a otras redes neuronales y esto obviamente hace que exista esto que les comentaba de la impulsividad. Justamente quiero presentarles una imagen, ¿no? Ahí de la Universidad de Harvard, donde podemos ver cómo son a lo mejor las neuronas de un recién nacido. Vemos que están ahí las 86 mil millones, ¿no? Pero no están conectadas. Es decir, sí es importante que estén ahí, sí es importante que estén a lo mejor fortificadas, que estén en ese sentido, pero si no empieza a haber estas conexiones, pues de alguna manera no tiene tanto sentido el que estén ahí nada más. Entonces, justamente vemos que a los 6 años hay muchísimas redes neuronales, hay muchísimas sinapsis, pero ya a los 14 años esas sinapsis empiezan a disminuir. Y eso precisamente genera pues estas condiciones que les he mencionado, ¿no? Ya les decía yo, tanto cuestiones del pensamiento, cuestiones conductuales, cuestiones también inclusive de las emociones. Principalmente, como les comentaba, lo que es la impulsividad. Bueno, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda o pregunta, si no, vamos a lo siguiente. Entendiendo todo esto, que es como un poco la parte biológica o orgánica, vamos a también entender que el cerebro no solamente es el único cambio que el adolescente está teniendo en su vida. Quiero presentarles esta, digamos, esta investigación del 2018, ¿no? Donde se habla acerca de cómo es que se va cambiando o cómo es que hay razones para que haya un abandono escolar en el bachillerato. Esta es una investigación de México, entonces nos compete bastante bien.
Y es muy interesante observar que de alguna forma son varias las razones por las cuales una persona puede dejar en el bachillerato la escuela. Es también importante decir que si el grueso de la población puede incluso llegar a la secundaria, la mayoría disminuye en cuanto a la parte de la preparatoria o el bachillerato. Es decir, muchas personas se quedan justamente en esta, digamos, parte de la escuela y desafortunadamente ya no pueden seguir a lo mejor o terminarla o incluso a lo siguiente que sería la universidad. ¿Cuáles son las razones? Bueno, dentro de esta investigación también destaco esta, digamos, este cuadro, ¿no? Donde habla acerca de cuáles son las características o cuáles son aquellas razones por las cuales mayormente las personas o los alumnos dejan la escuela. Principalmente son estas que están acá, ¿no? Reprobación, falta de interés en el estudio, problemas familiares, falta de recursos económicos, desatención de los padres en el proceso de formación, que además esto es muy importante también para nosotros como docentes, y obviamente problemas de salud y embarazo. Fíjense muy bien, si bien todos estos, o más bien no todos estos, nos competen porque no podemos tener control sobre ellos, hay algunos que sí particularmente de alguna forma son nuestra responsabilidad y que si nosotros no ponemos atención en ellos, pues puede ser muy complicado el cómo podamos generar esta situación, inclusive hasta, no sé, ¿no? Promover la cuestión de la deserción escolar. Algo muy importante, pues obviamente tiene que ver con la reprobación. En este artículo, ahí también lo pueden buscar si ustedes gustan, habla acerca de que muchos alumnos no solamente es como la reprobación la parte final, ¿no? Sino más bien es qué sienten ellos cuando reprueban. Se sienten a lo mejor defraudados para su familia, se sienten a lo mejor obviamente emocionalmente mal, se sienten tal vez incompetentes y muchas veces esa situación hace que ellos empiecen a tener otros pensamientos, otras ideas y haya esta consecuencia que es dejar la escuela. Obviamente la falta de interés en el estudio es algo que también nosotros no podemos controlar, pero sí de alguna manera influye mucho en cómo lo hacemos. Más adelante también vamos a verlo. Y algo muy importante es justamente el cómo se puede dar esta cuestión desde nuestra responsabilidad como docentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de alguna forma también nuestra responsabilidad como docentes radica en poner atención en nuestras clases, no solamente el que demos la clase en sí mismo, sino cómo lo estamos haciendo. Es decir, cómo estamos generando esta información, cómo lo estamos procesando para ellos y eventualmente el cómo podemos hacer que sea mejor para todos los estudiantes como tal. Habla de problemas familiares, falta de recursos económicos, desatención de los padres de familia y problemas de salud. Bueno, todo eso en conjunto es lo que tenemos como, digamos, caldo de cultivo para lo que tenemos hoy en día como profesores. Ya les decía yo, sí es muy complejo entender que todo eso se suma para una situación de lo que es el resultado que hoy en día tenemos en las aulas, pero creo que también algo muy importante es saber que si nosotros entendemos cada uno de sus aspectos y podemos hacer algo al respecto, podríamos utilizarlo como una herramienta de crecimiento y no solamente como algo que nos está restando alumnos, y no solamente eso, ¿no? Sino a lo mejor esta formación integral de los seres humanos. Por eso mismo, entonces, quiero que entendamos la importancia, otra vez, un poco retomando lo que mencionaba de lo que es la parte social, ¿no? O afectivo-social, estas dos cosas, ¿no? El contexto social y el contexto emocional. Algo muy importante es entender que nuestra, digamos, formación como docentes no solamente se limita en darles la información y en el conocimiento mismo, que yo creo que ahí todos ustedes son expertos en sus temas, ¿no? En todo lo que ustedes dan, pero algo muy importante es voltear a ver esto que es la parte socioafectiva. En la cuestión social, tenemos que entender que esta situación va a llevar mucho tanto a la parte de generar comunicación positiva, flexibilidad cognitiva, es decir, que el alumno pueda cambiar sus ideas, pueda replantearse otras formas de ver la vida, las cosas, ¿no? Algo que también creo que es una competencia hoy en día, es precisamente el saber trabajar en equipo. Eh, ya a lo mejor hoy en día hay más trabajos que pueden hacerse, digamos, individual, pero la mayoría de ellos sigue siendo trabajo en equipo, ¿no? O sea, tan solo nosotros como docentes es muy necesario a lo mejor preguntarle al otro maestro, a la otra maestra, tú qué observas, tú qué piensas, ¿no? Si tenemos a lo mejor alguna actividad, no sé, como una feria de conocimientos o algo así, la verdad es que estar trabajando con ellos de la mano es muy importante. Entonces, esta parte también para ellos es necesario y les permite generar esto, ¿no? La flexibilidad cognitiva.
También ayuda a que ellos reorienten ciertos comportamientos, que entiendan que hay comportamientos que aunque a lo mejor en casa se les permiten o en casa a lo mejor son bien vistos o a lo mejor papá o mamá no les ponen ciertos límites, bueno, pues a lo mejor los mismos alumnos o compañeros o los mismos pares sí lo van a hacer, porque tal vez esa conducta, esa palabra, esa forma de pensar no está tan bien vista y entonces el alumno tiene que estar muy atento de qué tiene que reorientar y qué tiene que reajustar para que precisamente sea parte de esta condición social. Obviamente, algo muy necesario, que hablaba ya hace un momento, son las habilidades sociales, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo les decía, todo esto que lleva a entender que la autorregulación, el autoconocimiento, la motivación, la responsabilidad social son parte importante, y si nosotros no tenemos esto al terminar una carrera, desafortunadamente, pues puede ser que el éxito no esté tan cerca como quisiéramos, ¿no? Entonces, sí es importante entender que también la cuestión social es algo que nos va marcando, que nos va generando ciertas necesidades y también hay que saber aprovecharlas de forma efectiva. Obviamente la persuasión, me parece que todos los trabajos, todas las cosas que podemos llegar a hacer, muchas veces tiene que ver con la persuasión, ¿no? Inclusive hasta la pareja misma, a veces el poder hacer esta parte de la negociación, ¿no? El dar, pero también recibir ciertas cosas es muy importante porque justamente la persuasión nos permite ir integrando ciertas condiciones y generar mejores relaciones con los demás. Y también algo muy importante, bueno, pues es el pensamiento crítico, que eso nos va a ayudar mucho tanto para nosotros mismos como para los demás. Y bueno, esto inclusive, permítanme decírselos, a nivel de lo que es la parte de la terapia clínica, me doy cuenta que el pensamiento crítico, cuando no se está muy desarrollado, da una condición muy complicada en la autovaloración, en la autopercepción, inclusive esta tolerancia, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Y a ser criticados, a ser juzgados. Entonces, creo que el pensamiento crítico también nos permite mucho reorientarnos acerca de ciertas condiciones y poder entender eso, pues la verdad es que nos da bastantes, digamos, herramientas. Ahora, dentro de la parte emocional, pues algo muy importante es entender que aquí tiene que ver el afecto, la autovaloración, la motivación, la seguridad, la autonomía, el liderazgo, la autocrítica inclusive, ¿no? Y también incluso todo eso nos lleva a la autoestima. Entonces, entender que nosotros como figuras importantes en el aula tenemos injerencia en estas dos condiciones es entender que nuestra función no solamente es eso, el dar una información de lo que hacemos como docentes, sino también incluso de lo que podemos generar como conocimiento de todas estas funciones, digamos, sociales, emocionales. Por eso acá abajo, ¿no? Pongo esta frase que dice, ¿no? Clima positivo fomenta la confianza, la participación y la motivación intrínseca del alumno, que me parece algo muy importante que justo tenemos que estar muy atentos ante estas condiciones. Bien, eso nos va a llevar entonces a entender que el vínculo docente-alumno es más importante de lo que creemos. Es más, entendiéndolo así, como un vínculo que realmente se está dando. Ese vínculo me parece que es muy importante tenerlo siempre presente porque me parece que al final eso lo que nos va a ayudar mucho es entender nuestra presencia de forma estratégica para el estudiante. Aquí quiero, digamos, tomar, ¿no? Esta teoría de Lev Vygotsky, más o menos del año 1931, de lo que él hablaba, la zona de desarrollo próximo. Algo muy importante es que los seres humanos, digamos, nacemos con ciertas habilidades, ciertas destrezas, algunas son pues, obviamente una condición genética, algunas tal vez las vamos aprendiendo a lo largo del camino con la familia, en nuestro entorno, y cuando llegamos a la escuela, ciertamente nosotros ya tenemos una cosa que se llama la zona de desarrollo real. Sin embargo, esa zona de desarrollo real se puede ver muy limitada si nosotros no encontramos un puente o una vía, digamos, de comunicación para poder llegar a nuestra zona de desarrollo potencial. Es decir, aquello que nosotros nos gustaría tener, aquello que nos gustaría generar, aquello de lo que nos gustaría tener como parte de este éxito, que a lo mejor todo lo podemos entender diferente, pero tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros no tenemos este puente entre uno y el otro, pues se ve muy limitado. Justamente ahí es donde Vygotsky hablaba de la zona de desarrollo próximo. ¿Pero qué es eso? Bueno, la zona de desarrollo próximo básicamente es este puente entre lo que el alumno ya tiene como conocimiento y lo que el alumno puede desarrollar como habilidades. Eso es muy importante porque justamente la zona de desarrollo próximo no solamente es un fenómeno, es algo que se da a partir de la presencia de alguien.
¿Y quién es ese alguien? Pues nosotros como docentes. Ahí es muy interesante empezar o entender que nuestra presencia es necesaria para esa situación. Y ya después, ¿no? Un autor que se llama Jerome Bronner lo retoma y él le llama andamiaje. Él dice que el andamiaje es básicamente un, digamos, un apoyo temporal que se da a los estudiantes para poder facilitar su aprendizaje. Se llama andamiaje o lo toma como en ese sentido porque pues, todos conocemos los andamios, son estas estructuras que se hacen a la par de una construcción que a lo mejor se está, no sé, actualizando, se está dando ahí alguna cuestión que justamente es provisional, ¿no? En lo que se hacen estos arreglos o lo que se hacen estos ajustes, después se quita y se queda pues, la fachada como se buscaba. Entonces, justamente ese andamiaje es lo que nosotros como profesores podemos dar para ellos. Entonces, si entendemos esto, nuestro vínculo es súper importante para el alumno. Nuestra presencia es estratégica, nuestra presencia es no solamente necesaria, sino funcional para los fines que ellos necesitan. Imagínense si ese vínculo, obviamente, no se da dentro de este contexto de respeto, de empatía, de apoyo, y al contrario se da dentro de una situación hostil, complicada, de violencia, pues justo puede ser muy complejo y muy difícil lo que se puede generar como un resultado positivo. Entonces aquí, bueno, vemos el ejemplo, ¿no? La maestra le dice al estudiante, eres muy hábil, déjate enseño cómo hacerlo. Que eso también es muy importante. Nuestra presencia no solamente es como una presencia que está ahí como algo inanimado, ¿no? Sino es hacer algo para que ellos precisamente tengan todas estas condiciones que les permita llegar a la zona de desarrollo potencial. Bueno, dicho eso, es importante entender que la comunicación va a ser radical para esta situación. En ese sentido, tenemos que entender que la comunicación que nosotros tenemos que promover para nuestro vínculo con los alumnos, no solamente la vamos a dejar en buena y mala, sino hay que entender que tiene que ser una comunicación estratégica. ¿Y a qué me refiero con estratégico? Bueno, en la teoría de la comunicación se hablan de tres tipos de comunicación: la comunicación positiva, la comunicación negativa y la comunicación asertiva. No me quiero detener mucho en las obviedades, pero bueno, la comunicación, digamos, negativa va a ser aquella comunicación que de alguna forma vaya encaminada a no lograr estratégicamente lo que nosotros necesitamos. En la comunicación negativa tenemos a su vez dos, que se llama comunicación, comunicación pasiva y comunicación agresiva. La comunicación pasiva van a ser aquellas personas que por sus características, por sus ideas, por sus condiciones, les va a dificultar poder decir lo que piensan, lo que creen, lo que necesitan. Es decir, el comunicador pasivo va a ser aquella persona que no habla de lo que necesita o de lo que quiere. A veces podríamos pensar que tiene mucha o coincide mucho a lo mejor con aquellas personalidades a lo mejor más calladas, más sumisas, con una cuestión a lo mejor de lo que es una baja autoestima. Sin embargo, algo muy interesante es que hoy en día encontramos a personas con buenas condiciones de autoestima, con buenas cuestiones a lo mejor en ese sentido, pero que son comunicadores pasivos. ¿Por qué razón? Porque para muchos de ellos el pensamiento de no discutir es mejor, pensando o creyendo que decir lo que uno piensa es discutir. Entonces, hay personas que, por ejemplo, pueden observar algo que no les gusta, algo que no les agrada, algo que no están de acuerdo, pero en esta idea de no discutir, aceptan lo que los demás les imponen. Por ejemplo, si salgo a lo mejor con mi pareja a algún lugar, ¿no? Ella quiere ir a ver una película, yo quiero ver otra, digo, bueno, ¿para qué discuto? Voy a ver la que ella dice porque pues no hay ningún problema, ¿no? Y a veces pensamos que esta es una buena forma de comunicar, que es estratégica porque no caemos en el conflicto. Pero desafortunadamente, y quiero que pongan esta idea en su cabeza, esto es como inflar un globo, ¿no? Si yo inflo un globo una y otra y otra y otra y otra vez, va a llegar un punto donde el globo va a reventar, es decir, la presión no va a aguantar porque al final va a hacer que esto se reviente. Bueno, pues lo mismo sucede con los comunicadores pasivos, porque lo que ellos sucede o lo que sucede en ellos es que ellos van aguantando, aguantando, aguantando hasta que llega un punto donde revientan y explotan, y obviamente al momento de explotar, pues no es ni lo más positivo ni lo más adecuado. Pensemos en nosotros como docentes. ¿Cuántas veces a lo mejor no hemos visto, nos ha pasado tal vez, ¿no? Esta situación de que un alumno ya me tiene, ¿no? A lo mejor cansado con lo que dice, con lo que hace, cómo se expresa, ¿no? Y entonces de repente, lejos de poner este límite o poner ese alto,
voy dejando pasar la situación porque no quiero pelear, porque no quiero discutir, porque no me quiero conflictuar, inclusive porque no quiero a lo mejor quitar tiempo de mi clase, y lo único que va pasando es que voy aguantando y aguantando hasta que llega un punto donde exploto. Y cuando exploto, y ya me dirán ustedes, ¿no? El que es el malo, el grosero, el intransigente, el inflexible, ¿no? Es el maestro. Entonces, por eso creo que es importante entender que esta comunicación pasiva no nos ayuda demasiado. Después tenemos la comunicación agresiva. Y bueno, como el nombre lo dice, la comunicación agresiva radica más en estas personas que su pensamiento básicamente es los demás no importan, solamente importo yo. El comunicador agresivo, a diferencia del pasivo, si dice lo que piensa, si dice lo que quiere, si dice lo que siente, si dice lo que necesita, si dice lo que le gusta, lo que no le gusta, pero obviamente no lo hace desde una perspectiva positiva. ¿Cómo lo hace? Pues a lo mejor siendo violento, siendo hostil, siendo agresivo, siendo conflictivo, y esto es algo pues, bastante complicado. También estoy seguro que en la experiencia como docentes muchas veces nos ha tocado ver eso, ¿no? Al alumno a lo mejor que se impone frente a los demás, pero no porque tenga los mejores argumentos o las mejores ideas, sino porque es el alumno hostil, el alumno violento, y que de repente eso hace que también nosotros caigamos a veces en esa sumisión, y tristemente, pues esto es una situación que cada vez se hace mucho más complicada. Ahora, si lo ponemos en perspectiva y quiero que lo tengan muy claro, imagínense si nos ponemos a comunicar al comunicador agresivo junto con el comunicador pasivo, pues no hay una cuestión congruente, ¿no? Evidentemente, mientras el pasivo sea más pasivo, el agresivo va a ser más agresivo y va a ser una cuestión muy complicada. Entonces, tenemos la otra comunicación, que diríamos es la comunicación positiva. A esta comunicación le vamos a llamar la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva, muy importante, lo que va a hacer justamente es entender cómo podemos decir lo que queremos, decir lo que necesitamos, pero hacerlo de forma estratégica. Para poder entender esto, me gustaría que lo tuvieran claro. La comunicación asertiva, la principal idea es eso, acertar. Eh, Decir lo que queremos es importante porque de alguna forma, inclusive hasta de manera cultural, se nos ha enseñado a no decir lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, a lo mejor de repente siempre se nos dice, piensa en el otro, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Se va a sentir mal? ¿No le va a gustar? ¿No? Este típico, no eres tú, soy yo, es un ejemplo muy claro de lo que no es ser asertivo. Entonces, ser asertivo sí tiene que ver mucho, primero, con decir lo que nosotros pensamos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, lo que no queremos, pero siempre acompañado de estas tres condiciones que vemos aquí. La primera es el respeto, y aquí algo muy importante es utilizar el sentido común, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. La segunda es la empatía, la tercera es la escucha activa, que además es muy importante porque si no nos damos, digamos, tiempo para eso, va a ser muy difícil que lo podamos lograr concretar. Primero hablemos de lo que es el respeto. Bueno, como ustedes lo saben, el respeto pues es esta cuestión de valorar al ser humano, de valorar a los demás, entender su humanidad y de respetar precisamente esa situación. Pero yo ponía que este respeto tiene que ser bajo una condición que se llama sentido común. ¿A qué me refiero con sentido común? No sé si ustedes vieron la película de Pinocho, ¿no? En esta película hay un personaje que se llama Pepe Grillo. Si ustedes recuerdan, cuando Pepe Grillo lo hace en la conciencia precisamente de Pinocho, el hada madrina le dice que él va a ser el encargado de velar por el buen comportamiento y las buenas decisiones de Pinocho, ¿no? Y entonces le dice, tú vas a ser el encargado de esto y es tu responsabilidad. Y entonces, cada vez que Pinocho va a tomar una decisión o va a tener una acción a lo mejor que no es la más correcta, Pepe Grillo siempre sale, ¿no? Y le dice, oye, mira, esto está mal, eso no es correcto. Y muchas veces lo que hace Pinocho es que no le hace caso, ¿no? Silencia, digamos, esa recomendación y decide hacer lo que él quiere. Bueno, pues básicamente eso es lo que sucede con el sentido común. Este sentido común todos lo tenemos presente. Es aquella vocecita que te dice esto está mal, esto no es correcto, esto es inadecuado y que a veces desafortunadamente por la razón que sea, lo pasamos por alto y no damos congruencia a esa condición. Entonces, algo muy importante es que justamente en esta parte del sentido común es muy importante entender qué es correcto y qué no es correcto. Muchas veces como docentes nos ha tocado, ¿no? A lo mejor de repente esta experiencia, estamos muy enojados y muy molestos porque un alumno no se queda callado, porque sigue hablando en clase, porque no respeta las participaciones, porque hace mofa de los compañeros cuando participan. Y entonces, cuando él se equivoca en algún punto,
ahí es justamente cuando yo digo, a ver, tú mira esto, ¿no? Si fueras tan bueno, no dirías esto o lo otro. Entonces, creo que ahí la parte importante es entender que el sentido común siempre tiene que estar activo, porque si no, desafortunadamente voy a estar entrando en situaciones muy complicadas y lejos de que mis, digamos, propuestas, ideas o indicaciones se tomen en cuenta, se van a desestimar y evidentemente va a generar más conflicto. Entonces, sí es muy importante siempre tener, digamos, este sentido común que me permite entender cómo funciona o cómo puede funcionar mejor una cuestión de comunicación. Y algo muy importante de lo que se habla mucho hoy en día es la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva es esta idea de que todo lo que yo haga a mi interlocutor le puede afectar de cierta manera. Es decir, si yo como docente entiendo mi importancia que tengo al estar frente a un alumno o un grupo de alumnos, entonces entenderé que todo lo que yo diga, que todo lo que yo hable, que todo lo que yo exprese, se puede interpretar de maneras distintas. Y si de repente cuando un alumno tal vez hace una participación temeroso y lejos de decirle, ok, no es a lo mejor la respuesta correcta, pero agradezco la participación, o lejos de eso digo, ah, mira, es interesante lo que has comentado, ¿no? Lo exhibo, ¿no? Frente al grupo o hago un comentario que, digamos, vaya a generar esta exhibición del alumno, lo único que va a suceder es que no solamente ya no va a participar ese estudiante, sino además se va a sentir mal, se va a sentir enojado y esto me puede generar conflictos mayores. Entonces, algo muy importante justamente es entender que la responsabilidad afectiva siempre tiene que estar presente en nosotros como docentes. Ahora, ¿cómo podemos generar esta cuestión del respeto desde una parte más estratégica? Para ello quise poner esto así como, no sé, como un acróstico, ¿no? Crear. Para poder respetar hay que crear. ¿Qué tenemos que crear? Obviamente un ambiente adecuado, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí en la C vamos a cuidar nuestras confidencias. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay que entender que nosotros como maestros o como docentes no podemos romper esta línea, ¿no? Que es el respeto entre el docente y el amigo. A veces podemos a lo mejor tener tanta confianza con el alumno o el alumno con nosotros que ellos se pueden sentir con esta, especialmente con esta confianza para contarnos cosas, para decirnos situaciones. Pero recuerden que es importante entender que hay momentos donde nosotros tenemos que poner límites, ya sea porque la situación no está bajo nuestro control, porque a lo mejor lejos de darle un buen consejo podemos confundirlo más y esto puede ser muy complicado y muy, muy delicado. O incluso, y hay que decirlo, también entender que nuestra amistad no es con los alumnos. Puede ser con otros compañeros de trabajo, puede ser con directivos, puede ser, pero no con los alumnos, porque justamente esto puede generar muchos problemas y estas malas confidencias podría generar una situación más grave, ¿vale? Por eso siempre hay que repetirnos un mantra, ¿no? Donde hay que entender que nosotros somos el adultos en la situación en específico como maestros, estudiantes. Entonces, como adultos tenemos que tomar ese rol y tenemos que entender que esa situación no se puede romper. Entonces, cuidemos esas confidencias. Dos, R, restringe el pensamiento dicotómico. Ya lo comentaba yo anteriormente en un principio, hay que quitarnos esta idea dicotómica o esta idea de lo que llamamos los errores cognitivos o los sesgos cognitivos, que es la dicotomía. ¿Y qué es la dicotomía? Ver todo en blanco o en negro, bien o mal, todo o nada, blanco o negro, bueno o malo. Si nosotros de alguna forma pensamos en bueno o malo, no estamos dando paso a que los alumnos también puedan desarrollar ciertas habilidades. Es decir, solamente nos metemos en la idea de que el alumno es malo y entonces como es malo nunca va a cambiar. Y si inclusive, ahorita lo vamos a hablar más adelante, mis palabras son así, ¿no? Tú nunca vas a cambiar, siempre es lo mismo, siempre es igual, no vas a cambiar, siempre, no sé, ¿no? Esto es algo muy interesante porque a nivel de lo que es el lenguaje y la parte de los pensamientos, habrá que preguntarnos si a una persona yo le digo siempre es igual, ¿por qué la persona querría cambiar conmigo? ¿No? Siempre es lo mismo. Pues bueno, si siempre es lo mismo, ¿por qué voy a buscar hacer un cambio en ese sentido? Entonces, creo que sí es muy importante el restringir nuestros pensamientos dicotómicos. Hay que tratar de entender que para que exista un 0 y un 10, en medio hay un 5.
¿no? Entonces es muy interesante entender que estas dicotomías no son tan buenas como, digamos, en general no son buenas, pero como docentes la verdad es que nos va a ayudar menos, ¿no? Y nos va a generar mucho más conflicto tenerlas presentes. Entonces tratemos de quitar esas dicotomías y obviamente demos paso o demos pie a que las etiquetas no estén ahí constantemente. Bueno, siguiente, precisamente con esa misma idea, evita generar etiquetas. ¿A qué se refiere esta situación? Recuerden que muchas veces las etiquetas lastiman a las personas. Entonces, si peor que el no poder generar una cuestión de comunicación empática o asertiva con el alumno, pongo, digamos, prejuicios, pongo adjetivos descalificativos o pongo ideas erróneas, pues imagínense la situación que el alumno puede estar viviendo. Entonces, no generemos etiquetas porque es importante que al final también tratemos de que el alumno pueda sentirse en confianza y esto pueda ser mucho mejor, ¿no? Aquí no me quiero quedar mucho con esta idea en cuanto a ejemplos, pero bueno, ya sabemos, ¿no? A lo mejor de repente cuando decimos, ¿no? Es que ese alumno es malo, es que ese alumno es flojo, es que ese alumno no trabaja, es que este alumno no hace nada. La verdad es que sí es una situación muy complicada que nos va restando mucho, inclusive a nosotros como en lo que podemos hacer como docentes. Siguiente, desarrolla autonomía en el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Con esta parte del respeto también es importante entender que nuestra función como docentes es darles a ellos su responsabilidad. También lo vamos a ver un poco más adelante, pero algo muy importante es que ellos también entiendan cuáles son las responsabilidades que tienen que asumir y que si yo les doy todo, que si yo les facilito todo, que si yo les genero todo, de alguna manera les voy a quitar esta posibilidad que ellos tienen para poder hacer ciertos cambios y evidentemente mejorar sus condiciones, no solamente como estudiantes, sino como seres humanos. Entonces, por eso también es muy importante entender que si podemos generar este desarrollo de autonomía en ellos, va a ser muy loable y va a ser algo bastante, bastante importante. Y bueno, por último, ¿no? Responsabilízate de tus clases, que eso también me parece que es muy importante. Responsabilizarnos de nuestras clases no solamente es entender que nosotros llevamos esta parte de lo que es la educación para los alumnos, es entender que nosotros también tenemos que ser muy, digamos, adecuados en cómo estamos preparando nuestras clases. Hay que hacernos una pregunta, yo diría, ¿no? De cómo estoy desarrollando mis clases. Estoy siendo innovador en ellas, estoy siendo dinámico con mis clases, las estoy preparando realmente. Vamos a entender que muchos de nosotros a lo mejor ya tenemos clases preparadas porque todos los años, desde hace no sé cuántos ciclos escolares, hemos estado dando la misma clase una y otra y otra y otra vez. Y a lo mejor muchas veces ya tenemos, digamos, desde, a lo mejor hay una carpeta, ¿no? En Drive que nos ayuda a tener estos herramientas hasta presentaciones, ¿no? Y entonces a lo mejor de repente habrá muchas personas que lo que hacen es simplemente pasar la misma presentación a la misma generación, bueno, a las generaciones diferentes una y otra y otra y otra vez. Y lo único que va a pasar con eso es que desafortunadamente vamos a estar entendiendo que lo que estamos presentando no es congruente con la generación que actualmente estamos teniendo. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor el chiste o el ejemplo que tenía en mi presentación hace 5 años no es el mismo que a la generación de hoy le toca ver. Por eso es muy importante siempre responsabilizarnos de nuestras clases y que en ese sentido también nosotros seamos bastante respetuosos de los alumnos. Aquí es importante entender, ¿no? Mi función como docente está haciendo que deje de lado mi, digamos, comodidad, ¿no? Mi función como docente hace lo que me toca. Muchas veces me toca ver que hay a lo mejor personas que dejan un ensayo de 20 hojas para un grupo de 30 personas. ¿Realmente voy a poder revisar esos 20 ensayos? O esos 30 ensayos, perdón, ¿no? De 20 hojas. Es muchísimo. Entonces, si yo no voy a poder hacer eso, la pregunta es, ¿para qué se los solicito? ¿Para qué se los pido a los alumnos? Por eso creo que también algo muy importante es entender que el respeto viene desde, si voy a poder hacerlo, lo hago, si no, mejor no lo pido porque tal vez me voy a ver muy limitado en esa condición. Por eso creo que también algo muy importante aquí es entender que las tareas tienen que ser medidas, tienen que ser lógicas, tienen que ser adecuadas para lo que estoy viendo y no solamente como una mera obligación que el alumno tiene que hacer. De hecho, algo muy importante, y hay que decirlo, es que hoy en día las tareas ya no son tan, a lo mejor, tan comunes como antes, no porque hayan pasado de moda, sino porque realmente la parte más importante de lo que es la clase se da al interior de la clase en sí misma. Las tareas solamente es a lo mejor para fortalecer o tener ahí alguna otra cuestión, pero realmente la tarea no tendría que ser lo más común.
Bueno, dicho eso, vamos a lo siguiente, que sería como tal la empatía. Para esto es muy importante entender cómo funciona la cuestión de la empatía. Ya entiendo que muchos de ustedes saben que la empatía es ponerte en los zapatos de los demás, pero aquí me gustaría tenerlo como muy claro y verlo desde otra perspectiva. Fíjense muy bien. Aquí pongo como ciertos puntos que son interesantes para esta cuestión de la empatía. Por ejemplo, esto que es la mentalización, ya lo hablábamos hace un momento, tiene que ver con lo que les decía de las funciones ejecutivas. Les comentaba que las funciones ejecutivas son estas cuestiones que el cerebro tiene en el lóbulo frontal y que de alguna manera nos permite ir haciendo una autorregulación. Bueno, pues precisamente aquí me gustaría presentarles esta historia que ven acá. Esto que ustedes están viendo aquí es un pequeño test, ¿no? Que se llama la canica de Sally. Fíjense muy bien, se los voy platicando para que lo entendamos en conjunto. Aquí tenemos a Sally de color rojo y aquí tenemos a Ana de color azul. Sally tiene una canasta y Ana tiene una, perdón, Sally tiene una cesta y Ana tiene una canasta, una caja, perdón. Después, Sally decide dar un paseo y deja su canica en la canasta y se va de la habitación. Acto seguido, Ana toma la canica de la cesta y la coloca en la caja. Cuando regresa Sally del paseo, a los niños, que es a los que se les está este test, se les pregunta dónde Sally va a buscar la canica. Es muy interesante entender la respuesta de ellos. Fíjense, esta prueba es un poco antigua, pero es muy interesante, es del año de 1985, si no mal recuerdo, y lo que va a poner en contexto son los estados mentales de los terceros, es decir, de las otras personas. Fíjense qué interesante es esto, porque a los niños entre 3 y 4 años les cuesta mucho trabajo entender que Sally va a buscar la canica en otro lugar que no sea la canasta. ¿Por qué razón? Porque ellos ahí vieron que Sally metió la canica. Ellos difícilmente, perdón, a ver, me reestructuro otra vez, perdón. Ellos difícilmente van a entender que Sally va a buscar la canica en la canasta porque ellos vieron que Ana la metió en la caja. Entonces, como ellos vieron que Ana la metió en la caja, es lo que ellos creen, es lo que ellos entienden, lo que ellos han visto. Por lo tanto, les cuesta mucho trabajo, vamos a entenderlo así, empatizar con lo que Sally no conoce. Por eso, entonces, es muy interesante pensar que en este aspecto, ¿no? Los niños entre 3 y 4 años, les decía, constantemente se equivocan. De ahí podemos también entender el por qué, vamos a decirlo así, muchos niños de esta edad, ¿no? Se dice que son egoístas. ¿Por qué? Pues porque para ellos todo sucede alrededor de ellos. Todo lo que pasa tiene que ver con lo que ellos observan, con lo que ellos ven, con lo que ellos entienden, y difícilmente se pueden poner en los zapatos de la otra persona. Entonces, algo muy importante es que justamente esta situación se puede ver muy presente en estos niños. En esta prueba, cuando se empieza bueno, a presentar a otros niños, por ejemplo, de 4 a 6 años, el 57% de estos niños pueden decir, "Ah, creo que sí, Sally va a encontrar la canica en la caja, no en la cesta, ¿no? Porque Ana la tomó y la dejó ahí. Y ya cuando los niños tienen entre 6 y 9 años, el 86% de los niños pueden entender muy bien esta situación y ellos pueden decir sin problemas, Sally va a buscarlo en la canasta porque ahí la dejó, pero la canica se encuentra en la caja. Entonces, eso es muy interesante y esto nos enseña lo que es esta cuestión de lo que llamamos la mentalización. Entonces, la primera parte para ser empáticos con el alumno es entender cómo lo piensan ellos, no cómo lo pensamos nosotros. Aquí estaría muy bien que nos recordáramos cada uno de nosotros cuando íbamos en la preparatoria. Digo, todos pasamos por ese momento, todos pasamos por esa edad, y estoy seguro que todos medianamente recordamos, ¿no? O a lo mejor muy bien, cómo fue la preparatoria para nosotros. A lo mejor no lo sé, ¿no? ¿Qué es lo que más me preocupaba? ¿Qué es lo que más me gustaba? ¿Qué es lo que más me generaba conflicto? ¿Qué es lo que no me gustaba de la escuela? ¿Qué sí me gustaba de los maestros? Y creo que hay algo muy importante es entender que si nosotros utilizamos esta teoría de la mente o la mentalización aplicada a los alumnos, nos va a dejar muchísimas más cosas que si solamente pensamos en cómo lo deberían de hacer. Que además, dicho sea de paso, ese de deberíamos es una distorsión cognitiva, ¿no? De cómo debería de funcionar, ¿no? O las personas, o la vida, o nosotros mismos inclusive. Entonces, sí es muy importante tener claridad sobre esto y creo que es muy importante que nosotros pongamos atención en cómo ellos lo están viendo y cómo lo están viviendo. También entender que las generaciones van cambiando y que las generaciones hoy en día no son las mismas que nos han tocado en años anteriores. Entonces, eso también es importante. De repente, meterse, a lo mejor hay un clavado en
música de hoy en día, en lo que ellos leen, en lo que ellos escuchan, en lo que ellos observan en las redes sociales es muy interesante. No en la idea de que me vuelva un experto en eso ni que me guste tampoco, pero sí de poder entender dónde están situados para poder saber cómo lo pensarían. Y inclusive, vamos a decirlo así, hasta poner ejemplos en las clases o ciertas ideas, ¿no? Después, algo que yo les sugiero es esta frase, entiendo, pero. ¿Ya a qué se refiere eso? Bueno, si yo quiero ser empático con el otro o con el alumno y de alguna manera generar una mejor comunicación, hablaremos de lo que podemos entender de lo que ellos nos dicen. Oye, Juanito, ¿por qué no trajiste la tarea? Ah, ¿sabes qué? Lo que pasa es que ayer vino mi papá de viaje y nos dormimos ya muy tarde. Ah, ok, entiendo que a lo mejor estabas cansado, entiendo que a lo mejor te generó conflicto, entiendo que a lo mejor te quedaste muy despierto muy tarde, pero tu responsabilidad era esta. Pero eso no te exime de tus consecuencias, pero tu responsabilidad era haber hecho lo que tenías que hacer, aunque tuvieras lo que fuera. Entonces, siempre sería interesante utilizar a lo mejor esta frase, entiendo, pero, y eso nos va a ayudar mucho a tener esta, digamos, comunicación más positiva con ellos, ¿vale? Algo muy importante, habla de lo que tú consideras, no de lo que tú piensas que es. ¿Ya que me refiero con eso? Vamos a poner mucha atención en esto que me parece muy importante. Si yo, digamos, afirmo los hechos que observo en los demás y no pongo duda en eso, un problema muy grande es que me voy a molestar con lo que estoy observando y además no voy a dar espacio a que la persona a lo mejor retroalimente de lo que está sucediendo. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, tú no quieres ponerme atención, tú estás de flojo, tú eres un grosero. Es decir, estoy haciéndolo como un hecho real. No estoy diciendo es lo que interpreto, es lo que pienso, es lo que veo, es lo que considero. Estoy afirmándolo. Y desde la afirmación misma, pues hay una cuestión bastante complicada, porque ya lo decíamos anteriormente, estamos haciendo etiquetas globales y además de eso, no estamos permitiendo que se dé una mejor comunicación y un cambio al final, ¿no? Estamos afirmándolo como tal. Entonces, siempre hablemos a lo mejor de lo que yo creo. En este caso, ¿qué puedo decir? Bueno, pienso, observo, me doy cuenta que no me pones atención. Pienso que a lo mejor, ¿no? Estás más entretenido con tu celular que con lo que estoy diciendo. Me siento enojado, me siento molesto porque ya te pedí muchas veces que me pongas atención y no lo haces. Entonces, cambia la idea, porque ya no estoy afirmándolo, sino estoy hablando de lo que yo siento. Y algo muy importante es que esto, lejos de vulnerabilizarme con los demás, porque podríamos pensar que eso puede pasar, lo único que hace es que me hace más sensible a la situación. Y ser sensible no es ser vulnerable, es simplemente poner atención en lo que sucede. Entonces, eso es algo muy importante que podemos poner mucha atención y que evidentemente nos va a ayudar demasiado. Algo muy importante de la empatía es generar que la otra persona también sea empático. Y creo que lo que he dicho anteriormente ayuda mucho a esta parte porque al final la empatía también tiene que ver con hacerlo recíproco. No solamente basta con que yo sea empático con mis alumnos, también es importante que mis alumnos sean empáticos conmigo, que también ellos entiendan que no todos los días voy a llegar al 100% o que todos los días traigo la energía y la pila alta, ¿no? Porque pues, ya me dirán ustedes, al final del ciclo escolar o antes de vacaciones, ya estamos así casi, casi llegando con digamos, ¿no? Arrastrándonos para dar la clase y cansados y fatigados, pero justamente algo muy importante es entender que si nosotros buscamos empatía en ellos, va a ser importante que primero lo demos hacia ellos. Recuerden que algo importante es el ejemplo y en el ejemplo eso va a arrastrar la conducta de los demás. Y bueno, para finalizar esta parte de la empatía, aquí les pongo esta imagen que dice, trata a los demás como deseas ser tratado. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase en algún lugar, en algún momento. Y bueno, aquí es interesante porque yo les preguntaría, ¿de acuerdo a todo lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Ustedes creen que esta frase realmente es empática? Yo no. Les voy a decir por qué. Porque si yo trato a los demás como a mí me gustaría ser tratado, estoy pensando en mí. Estoy pensando en cómo a mí me gustaría que me hablaran, que me dijeran, que me hicieran lo que fuera, ¿no? Pero no estoy poniendo atención en los demás. Y si recordamos esta cuestión de la mentalización, entonces tenemos que entender que más bien la frase debería de ser, trata a los demás como les gustaría ser tratados.
a partir de que yo conozco y en ese sentido a mis alumnos, ¿no? A cada uno de ellos, no a lo mejor a la perfección ni al 100%, pero al menos de lo que voy viendo, de lo que escucho, de lo que observo con ellos, puedo entender que hay condiciones que me va a permitir acercarme más de forma estratégica, hacer mucho más efectiva la comunicación con ellos, que simplemente entender que te trato con respeto, porque así es como yo lo entiendo, y tú debes de hacer exactamente lo mismo. Por eso creo que es importante cambiar un poco la perspectiva y ahora nuestra frase debería de ser, trata a los demás como les gustaría ser tratados, ¿vale? Siguiendo con esto de la comunicación asertiva, vamos a la última parte que es la escucha activa. Esto creo que ya está bastante más claro, ¿no? Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es esta disposición biológica de nuestro cuerpo a recibir sonidos. Eso es oír. Escuchar es poner atención. Precisamente escuchar es algo muy importante porque nos permite tener eso, atención hacia mi interlocutor. Y en este caso, como profesores, atención hacia el grupo en particular, digo en general, perdón, y a los alumnos en particular. Eso es algo muy importante. Nuestra función como docentes es muy compleja porque es estar atentos a lo que sucede en el aula, a lo que sucede en el grupo, como si fuera un ente más, y a lo que sucede con cada uno de los alumnos. Y aparte de todo eso, estar atentos de lo que estamos diciendo y haciendo, y es muy complejo, ¿eh? La verdad es que un aplauso para todos ustedes, porque la verdad es que ser maestros no está nada sencillo, ¿no? Del nivel que sea, y creo que eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? No cualquiera lo podría hacer. Bueno, para esto es muy importante primero entender estos puntos. Quiero dejar claro 4 puntos que me parece que para la escucha activa van a ser necesarios. Y el primero de ellos es este. Dice, detente. Responde en vez de reaccionar. Ahí me falló. ¿Ves? Va con Z en vez de S. ¿Eh? Responde en vez de reaccionar. ¿Qué quiere decir eso? Eh, Muchas veces cuando nosotros respondemos, lo hacemos desde la cuestión reactiva. Aquí pongo este cuadro, quiero que lo observen muy bien, donde entendemos cuál es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar tiene que ver más una cuestión inmediata, algo que sale en el momento, donde justamente no tiene que ver con escuchar, sino más bien oír. Por eso cuando reacciono, simplemente lo hago desde una condición emocional. No es de sorprenderse que cuando reacciono, en muchas ocasiones lo hago desde la perspectiva hostil o agresiva. Obviamente lo hago desde una condición impulsiva, tiene una idea de ser muy a corto plazo, en el aquí y el ahora, más que algo que pueda dejar algo más, ¿no? Y evidentemente se enfoca en el problema, no en la solución. Entonces, hay que detenernos, hay que poder poner atención en lo que estamos escuchando, en lo que estamos inclusive observando, que ahorita voy a hablar un poco más de eso, y entender entonces que tenemos que ser más, digamos, responder más que reaccionar. Ahora, versus a la reacción, la respuesta nos lleva hacia un enfoque más, número uno, reflexionado, a que podamos estar más tranquilos en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos sintiendo inclusive, en que tenga una intencionalidad, no solamente reaccionar de forma impulsiva, sino que tenga intención de lo que estamos diciendo, que tenga algo más. Esto obviamente lo va a llevar a una cuestión de buscar metas, ¿no? Y si se puede a mediano o largo plazo, mucho mejor. Y algo muy importante es que nos vamos a centrar en la solución, no en el problema como tal. Entonces, escuchar es parte muy importante de todo esto porque nos va a permitir generar un mejor conocimiento de nuestro alumno y no solamente de nuestro alumno, sino de la situación en sí mismo. Además, dicho sea de paso, porque las situaciones pueden ser constantes, ¿no? Y puede ser que de repente tengamos esta cuestión una y otra vez y tener estas experiencias previas también nos ayuda a tener ahí como esta carpeta, ¿no? De conocimientos que nos van ayudando cada vez que tengamos alguna situación. Nuevamente, ¿no? Viene otra vez esta palabra, entiendo, pero, y vuelve a lo mismo de lo que decía anteriormente, ¿no? Entiendo tu problema, entiendo lo que te ha pasado, entiendo lo que te sucedió, entiendo la situación, pero debería de ser de esta forma, pero tienes que responsabilizarte más, pero esto no te exime de tus consecuencias, etcétera. Entonces también eso es muy importante. Nuevamente, habla de lo que tú consideras, no de lo que tú crees. Y por último, esto es muy importante, pon atención en el lenguaje no verbal. Voy a decir algo muy raro, pero quiero que me lo entiendan muy bien. Cuando escuchamos, no solamente lo hacemos con los oídos, cuando escuchamos lo hacemos con los demás sentidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando yo pongo atención, me voy a dar cuenta que al observar a un alumno, simplemente en ciertas características, puedo darme cuenta que algo está pasando ahí.
Si este alumno o alumna, ¿no? Siempre es a lo mejor muy callado, muy quieto, no genera mucho conflicto en la clase, y ese día está al mil y está subiendo y bajando y hablando muy rápido y grita y se para, yo entiendo que algo está pasando ahí. O lo contrario, si este alumno siempre es muy energético y siempre está participando y siempre está diciendo cosas, inclusive haciendo bromas, pero ese día en particular yo lo observo cabizbajo, mirando hacia abajo solamente, no hace participaciones, no sostiene la mirada, es cuando decimos, ¿qué te sucede? Algo te está pasando, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Y entonces, eso también es muy interesante porque créanme, y lo digo sinceramente, las personas se sienten muy bien cuando se dan cuenta que están siendo escuchadas y atendidas. Si tú te das cuenta que alguien realmente te está escuchando, te está atendiendo, eso va a ayudar mucho a que se concrete esta comunicación y decíamos este vínculo, que al final va a ayudar mucho a que tengamos una mejor cuestión de lo que es la enseñanza-aprendizaje. Y bueno, hablando de esto que es el lenguaje no verbal, también es importante decir que el lenguaje no verbal nos ayuda a nosotros como maestros. Por eso entonces de aquí me quiero ir a este siguiente tip o esta siguiente cuestión de cómo utilizar el lenguaje no verbal para nosotros como docentes. Y aquí son 10 puntos que me los quiero, digamos, aventar muy rápido, pero no tampoco sin poner atención en ellos, porque quiero que entiendan muy bien cómo el lenguaje no verbal nos va a ayudar mucho de forma estratégica en nuestra condición como docentes. Número uno, entra a clase con clase. ¿A qué se refiere este punto? A ver, no quiero otra vez, ¿no? Hacer etiquetas, ni mucho menos, pero sí es importante el cómo nos vemos, profesores. Créanme que el alumno nos está evaluando de la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros pies. Si traemos el zapato boleado, si traemos la ropa planchada, si nos vemos combinados, si nos vemos bien, ¿no? Eso es muy importante. Y si bien no voy a la escuela a que ellos digamos, me acepten por completo, ¿no? O que me aprueben en todo lo que hago, sí creo que algo muy importante, hasta como una cuestión estratégica como comunicación, es que el otro tenga atención en mí. Si ellos de repente a lo mejor me ven así desparpajado, caminando mal, a lo mejor no sé, ¿no? Alguna cuestión que no sea la más adecuada, pues esto de alguna forma va a reducir a veces la atención que ellos puedan poner en lo que estoy haciendo. Y eso, pues la verdad es que es bastante complicado porque justamente lo que va a suceder es que no me va a permitir conectar desde un primer momento con ellos. Inclusive una recomendación que yo les hago a muchos maestros es que el primer día de clases, fíjense, es un tip que les puedo dar. Traten de vestirse muy sobrios, ¿no? O sea, estos colores así negros, oscuros, ¿no? Muy formal. Eso va a ayudar mucho a que la primera impresión siempre sea como una buena forma de medir la situación con los maestros. Entonces, creo que ahí estamos generando una muy buena comunicación desde el momento mismo que nos ven. Recuerden que todo esto es la cuestión del lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante que tengamos atención en ello. Entonces, pues yo sé que a veces vamos corriendo, ¿no? Y más cuando tenemos que checar a una hora de entrada porque el tráfico ya está muy pesado y lo que sea, pero siempre esmerarnos un poquito, ¿no? En esa cuestión de nuestra presencia también es importante y también créanme que nos hace sentir hasta nosotros más seguros de nosotros mismos. Entonces, creo que esa parte es súper importante. Número dos, sonríe y te sonreirán. Eso es importantísimo y creo que es una ley de vida, ¿no? Si ustedes de repente cruzan la mirada con los alumnos y su mirada es de desdén, su mirada es de, pues a lo mejor hasta de enojados, pues no se sorprendan que cuando el alumno tenga que interactuar contigo no lo haga de una forma más positiva. Pues nada te cuesta que si de repente te ves con el alumno y cruzaban miradas, pues les poses una sonrisa. No pasa nada absolutamente. Ni te lo estás ligando, ni le estás coqueteando, ni mucho menos. Simplemente es una, digamos, una sonrisa respetuosa y créeme que eso va a hacer que se dé una mejor comunicación, ¿no? Digamos, se rompe ese hielo y de alguna forma es importante también tener esa cuestión, digamos, como atención. Ya lo comentaba en alguna sesión aquí entre expertos, ¿no? Los icebreakers también son importantes precisamente porque permiten romper esas barreras y mejorar la comunicación, ¿no? Camina con seguridad. Creo que esa es una parte muy importante.
A veces sí ya estamos cansados, a veces sí ya es mediodía y hace mucho calor, a veces sí ya los zapatos, los pies duelen porque llevamos no sé cuántas horas parados, pero también esta parte de caminar con seguridad es muy importante, ¿no? Recuerden, siempre erguidos, a lo mejor con los hombros hacia atrás. Es importante que ellos también vean que tenemos esta seguridad y muchas veces la confianza de las personas radica en hasta cómo camina. Entonces, no desestimemos eso, también es parte importante y van a ver que eso también va a ayudar demasiado. Número 4, no pierdas de vista a nadie. Ya lo comentaba anteriormente. Si bien el ser docentes tiene que ver con estar atentos de todo, hay que estar muy atentos de todos en realidad. A veces nos pasa que por comodidad a lo mejor nos estamos enfocando solamente a una sección del grupo. Me pasa muchas veces observar que cuando a lo mejor no nos están poniendo atención muchos y la mayoría, y solamente los de enfrente, los de a un lado, ¿no? Sí están atentos y a lo mejor hasta hacen participaciones y cuando hablo, no sé, asientan con la cabeza, pues empiezo a dirigirme hacia ellos nada más. Y entonces de repente la clase solamente se vuelve hacia una sección del grupo. Obviamente eso pues puede ser muy complicado, o lo contrario, ¿no? De repente puede ser que toda mi clase me la paso llamándole la atención a los indisciplinados, a los que no ponen atención, a los que a lo mejor están jugando, y toda la clase se va en poner atención solamente a ellos. Aquí la parte importante es que no tengo que perder de vista absolutamente a nadie. Tengo que estar poniendo atención. Sé que es difícil, sé que es muy complejo, por lo que les decía, es estar como en mil cosas a la vez, pero sí es muy importante poder hacer eso, porque si los alumnos lo detectan, van a perder o van a tratar de hacer menos cosas complicadas. Esto incluso tiene que ver con el punto número 5, que es usa lugares y posturas estratégicas. Esto es muy clásico. Si de repente veo que fulanito, sutanito están platicando allá atrás, ¿no? En las últimas bancas, ¿qué voy a hacer? Voy a caminar sin decir absolutamente nada, ¿no? Y a lo mejor hasta con paso firme, pero lento, ¿no? Para que escuchen que voy hacia allá. Y entonces les doy tiempo a que guarden sus cosas y se tranquilicen y se regulen. Y una vez que estoy al lado de ellos, simplemente el que yo esté ahí va a hacer que ellos entiendan que estoy pidiendo que guarden silencio, ¿no? O que se callen. Otra forma de hacer esto es también inclusive cuando yo me ubico en ciertas partes de mi salón de clases, a lo mejor les mando información, digamos, inconsciente, ¿no? Si siempre me paro en el mismo lugar cuando doy las indicaciones de la tarea o del ejercicio de la clase, ellos ya saben que parándome en ese lugar viene algo importante y entonces tienen que guardar silencio y poner atención. Es decir, también estas posturas interesantes son importantes, ¿no? A lo mejor no hablo de ser posturas hostiles, por así decirlo, pero de repente a lo mejor cruzar los brazos, ¿no? Llevarme las manos al mentón, asentar con la cabeza. Eso es importante porque de alguna forma ellos entienden que las posturas mismas dan información y entonces utilizarlo es bastante estratégico y yo les invitaría a que lo puedan hacer. Número 6, ilustra y enseña con gestos. Si bien anteriormente a lo mejor, y siempre ha estado a nuestra disposición un GIS, un plumón, hoy en día con toda la tecnología que tenemos y algunas escuelas afortunadamente ya lo tienen como tal, las pizarras a lo mejor electrónicas, el cañón, la computadora, la verdad es que no nos podemos limitar y eso nos lleva al punto anterior que les comentaba de ser responsables con nuestra clase, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Estamos utilizando algo que ilustre lo que estamos enseñando? ¿Es llamativa la clase? ¿Es interesante? ¿Se vuelve bastante interesante para ellos? Y eso también es muy importante que lo hagamos con nuestros gestos. Si bien no somos merolicos para estar como utilizando todo el cuerpo en el momento mismo, pero sí podemos hacer ciertas cosas con nuestro cuerpo que nos permite tener o captar la información de ellos. Para empezar, estar siempre de pie es algo importantísimo que nos ayuda demasiado. 7. Ve detrás cuando el alumno hable. Esto es importante porque si el alumno empieza a hablar y de alguna forma toma cierto rol, vamos a decirlo, protagónico de la clase, también tengo que quitarme a lo mejor para que los alumnos se dirijan a él, lo vean, lo observen y puedan entender que lo que el alumno está diciendo también es importante. También hay momentos, recuérdenlo, que nosotros tenemos que estar detrás, ¿no? Que tenemos que estar ahí atentos, pero que ellos sean los protagonistas de la clase misma. 8. Calla para que calle. Lo que les decía, a veces si nosotros gritamos cuando están gritando, no nos van a escuchar.
nos vamos a desgastar, nos vamos a enojar, nos vamos a enfermar, porque puede ser que tengamos problemas en la garganta, porque queremos que se callen cuando yo grito. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es simplemente guardar silencio y ellos van a ser ellos mismos los que busquen esta autorregulación, inclusive con sus compañeros, y que inviten a esta cuestión del silencio, ¿vale? Siguiente, contacta con mucho tacto. Ojo con esto porque es importante. Si bien sabemos lo delicado que es tener el contacto físico con los alumnos, algunas veces esto puede ser estratégico, pero de forma, digamos, adecuada y correcta. Es importante entender que en la medida de lo posible evitemos el contacto físico. Eso es lo más ideal. Pero si de repente siento, considero y creo que una palmada, una palmada, tocar el hombro de un alumno es suficiente, pudiera ser. Oye, por favor, pon atención. Oye, mira, te voy a enseñar esto. Pero recuerden, siempre con mucho, digamos, tacto, con una cuestión muy importante de no generar un conflicto mayor. Si podemos poner anteriormente a esto todas las demás, digamos, opciones, mucho mejor, ¿no? Porque esto sería como la última opción, ¿vale? Número 10, habla de pie y muévete por todo el aula. Eso también es muy importante. El aula es para que nosotros podamos hacer parte de nosotros esta situación. Si nosotros todo el tiempo estamos detrás de la computadora, ¿no? O en el escritorio sentados, pues imagínense el problema que va a ser esa condición. Y además algo muy importante es que si solamente me quedo al frente del aula, pues no voy a tener chance de poder ver qué es lo que están haciendo los demás, cómo están integrándose los de atrás, qué están diciendo los de adelante. Es decir, tengo que estar moviéndome por todo el aula para que pueda yo tener esta información y recoger a lo mejor la mayor generalidad del aula como tal y del grupo. Entonces, esto es muy importante y este lenguaje no verbal también es necesario. Me voy a ir mucho más rápido porque quiero también dar espacio a las preguntas, quiero ser muy respetuoso y terminar a las 8, pero pues quiero presentar todo esto, ¿no? Bueno, lo siguiente es ¿cómo pongo límites? Que seguro es una pregunta que ustedes han hecho muchas veces, ¿no? De hecho, aquí vemos un ejemplo del día a día, ¿no? Cuando a lo mejor vienen los alumnos así, ¿no? En bola al escritorio a calificarse, a revisarse y de repente me empiezo a poner tenso porque ahí atrás están hablando y porque el de acá no me deja ver lo que están haciendo los de atrás y entonces es un problema. Entonces, ¿cómo pongo límites? Primero hay que entender que los límites no son algo malo. También a veces relacionamos límites con cosas malas y eso no es así. Los límites son algo positivo, son algo que nosotros podemos ayudarnos y que sí nos puede generar una cuestión bastante significativa y a la hora de dar clases es muy importante. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero algo muy importante es hacerme estas preguntas muy reflexivas. Número uno, ¿complazco a mis alumnos para evitar tener conflictos, para sentirme popular o querido o por comodidad mía? Eso también es muy interesante. Hay personas que no ponen límites porque a lo mejor responde a una de estas cuestiones. Ya, no quiero tener conflictos, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Me interesa mucho su aprobación y que sea el maestro favorito de mis alumnos, entonces tampoco pongo límites por eso. O simplemente por comodidad, porque yo sé que me da flojera dar la clase, entonces eh, hagan lo que quieran. Entonces, de alguna forma también es importante preguntarnos por qué no estamos poniendo límites con ellos. Segundo, en momentos difíciles, ¿puedo poner límites? Es una cuestión muy reflexiva, como les comento, y que cada quien lo va a contestar, ¿no? Pero, a ver, cuando vienen esos momentos críticos, complicados, difíciles, ¿puedo poner límites? Si es así, ¿cómo lo hago? Que también sería muy importante pensarlo. Siguiente pregunta, ¿mis estudiantes me respetan o me temen? Porque a veces solemos confundir el respeto con el temor o el miedo. Y eso, pues, la verdad es que es una cuestión bastante complicada porque, pues, sí puede llevarnos a conflictos más grandes. Para poder entender cómo poner límites, quiero que podamos atención en lo siguiente. Los límites vienen a partir de las consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? Una consecuencia simple y sencillamente es el resultado de una circunstancia y de un acto o un hecho que se ha realizado previamente. Por eso pongo esta imagen que está aquí, ¿no? Es una cuestión, digamos, lógica. A una acción corresponde una reacción. Eso es una consecuencia. La pregunta es, ¿siempre son malas? No, no necesariamente. De hecho, las consecuencias, como dijimos, que pueden ser o vienen de los hechos o de los, digamos, de las causas, pues pueden ser tanto positivas como negativas. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿qué es la acción que provoca la consecuencia? Si yo quiero consecuencias positivas, pues bueno, tendré acciones positivas. Si no quiero consecuencias negativas, no tendré acciones negativas.
Es importante entender que los límites en muchas ocasiones aparecen cuando de forma natural están las consecuencias. Y en ocasiones el no poner límites tiene que ver más con no poner consecuencias. A lo mejor inclusive por no querer ponerlas, porque me cuesta trabajo, porque me es difícil, porque no sé cómo hacerlo, porque evado responsabilidades o incluso porque no he dado responsabilidades a los demás de sus consecuencias. Y esto inclusive lo podemos pensar los que somos a lo mejor papás y de repente nos cuesta a veces, ¿no? Poner consecuencias con los hijos. Entonces, justamente hay algo muy importante es entender que para poner límites hay que tener siempre presente que las consecuencias deben de estar ahí. Ahora, una vez dicho esto, entonces hay que entender que consecuencia no es igual a castigo. Y ojo con eso porque es una parte muy importante. Mientras que una consecuencia, como dijimos, es algo natural, algo que llega simplemente porque se ha hecho algo como una reacción inmediata o una reacción natural, el castigo ya tiene un fin diferente. Para empezar, hay una tercera persona que ahí está detrás y que lo va a gestionar, ¿no? A diferencia de la consecuencia, el castigo tiene un enfoque, digamos, de control y de sumisión en muchas ocasiones, donde lo único que promueve es la obediencia, y a veces una obediencia que no es crítica, y mucho peor que eso, genera resentimiento en las personas. Mientras que la consecuencia lo que va a buscar es buscar este enfoque, ¿no? Más autocrítico, una cuestión más lógica y que sea una cuestión que promueva la responsabilidad de las personas. Entendiendo estos dos puntos, entonces hay que entender que en el aula las consecuencias son estrategias, porque nos van a ayudar mucho a número uno, modelar o moldear conductas o inclusive extinguir aquellas que no me parezcan que son oportunas o buenas. Eso, bueno, ya después a lo mejor lo podemos ver con más detenimiento, pero realmente es muy interesante saber que incluso hay niveles, ¿no? de consecuencias. Están los refuerzos positivos, los refuerzos negativos, los castigos positivos, los castigos negativos, que bueno, es otra historia, pero es muy interesante saber que también esto va a buscar o disminuir o aumentar conductas. Entonces, también hay que entender que esto es necesario y que los límites deben de ser bastante claros y cómo los voy a estar generando. Teniendo claridad sobre esto, entonces, ¿cómo voy a poder poner límites? Fíjense muy bien. Primero voy a poner estos tips aquí, ¿no? Para que los puedan ustedes observar. Y bueno, fíjense. La primera cosa que van a ustedes utilizar para poder generar consecuencias es utilizar las tres R's. ¿Qué quiere decir eso? Esto viene de un psiquiatra infantil, ¿no? Se llamaba Rudolf Dreykus, que mencionaba que las consecuencias tienen que ser relacionadas, respetuosas y razonables. Si la consecuencia que estoy dando no es relacionada con la situación, no es respetuosa de la persona y de las condiciones que a la persona se le puede dar, y obviamente no entra en la razón de lo que está pasando, entonces esa consecuencia no tiene sentido. Y eso es muy importante tenerlo claro. Es importante que limitemos nuestros resentimientos y a veces también los deseos de venganza. Y no me van a decir que no pasa que de repente, que cuando el alumno que todo el ciclo escolar estuvo de irrespetuoso, de grosero, de lo que fuera, no pasa por una décima, que decimos, ah, pues ahora sí, ¿no? Aquí viene la mía. Y entonces de repente eso lo único que va a generar es mayor conflicto. Seamos siempre congruentes, seamos muy conscientes de esa situación y tratemos de limitar mucho eso, ¿no? El resentimiento y los deseos de venganza. Es importante que cumplamos con lo que decimos. Si no cumplimos con lo que decimos, al primero que se le va a tomar como la medida va a ser a nosotros. Si todo el tiempo estoy amenazando a mis alumnos de te voy a sacar porque estás hablando, te voy a no sé qué, porque esto, y no lo hago, pues la verdad es que va a ser muy difícil que ellos crean en lo que estoy diciendo. Y cualquier cosa que yo diga se va a pasar por alto porque no estoy teniendo congruencia con eso. Entonces, si yo voy a cumplir o voy a decir algo, es porque lo voy a cumplir. Aquí sí, paréntesis, recuerden, siempre tiene que ser con estricto apego a todas las cuestiones de derechos y de leyes y de todo lo que es el reglamento. Recuerden que ustedes como escuelas tienen reglamentos internos y que es una obligación leerlos para saber exactamente qué cosas sí puedo a lo mejor decir que voy a hacer y qué cosas evidentemente no están en la mía, ¿vale? Eso es muy importante. Importantísimo, no alcemos la voz. Si voy a poner límites, no hay que alzar la voz, porque lo único que voy a hacer cuando alzo la voz es que la otra persona se puede enganchar y de ahí se da una situación muy complicada. Y volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente, no escuchamos, solamente contestamos, ¿no? Solamente oímos. Y último, importantísimo, pon límites sin humillar. Eso es muy importante y para eso quiero poner la siguiente fórmula aquí arriba, ¿no? No sé si la están viendo. Y entonces, fíjense.
¿Cómo puedes poner límites que sea de forma estratégica? Voy a poner todo esto de una vez para que lo veamos. Y bueno, fíjense, primero vamos a utilizar el nombre de la persona. Evita adjetivos genéricos, como tú niño, tú alumno, ¿no? O el de atrás, ¿no? Eso es importante también decirlo. Si la persona escucha su nombre, créanme que eso va a ser muy importante para la persona y eso va a generar una cuestión diferente. Entonces, siempre tratemos, si no de aprender los nombres, al menos sí cuando le digamos algo, oye, ¿cómo te llamas? Ah, pues tal, oye, mira, tal, necesito esto o lo otro. Entonces, eso es muy importante porque siempre utilizar el nombre de la persona va a ayudar a que tengamos más atención por parte del alumno o la alumna. Siguiente, solicita la acción en concreto. ¿Qué se refiere a eso? ¿No? Pues que de alguna manera voy a tratar de ser muy concreto en lo que quiero. No me voy a ir por las ramas otra vez, a hacer complicaciones, a dar ejemplos que no lo son. Por eso es importante utilizar estos tres tips de aquí, ¿no? ¿No? Que sean las tres R's, que sea limitado y sin resentimientos, que no, que cumple lo que yo estoy diciendo. Entonces, solicito la acción en concreto. Y después hago un complemento. Este complemento nunca debe de hacerse de forma despectiva. Y voy a poner el ejemplo para que me entiendan a qué me refiero con esto. Oye, Juanito, por favor pon atención. Hasta ahí estamos bien, ¿no? El complemento sería porque ya tengo mucho tiempo pidiéndotelo y no lo estás haciendo. Oye, Sofía, por favor, guarda el celular, porque desde hace rato te lo estoy pidiendo y no lo has hecho. Pero si yo digo, oye Sofía, guarda el celular, porque siempre es igual contigo, eres muy distraída, nunca pones atención, ahí estoy haciendo una cuestión despectiva que justamente lo que va a generar es que se va a dar una situación bastante complicada como la que ya mencionábamos. Entonces es importante recordar con esto que debemos de poner atención en la conducta y que debemos desaprobar la conducta, no a la persona. Eso es muy importante. Desaprobamos la conducta, no la persona, porque una vez que desaprobamos a la persona, ya no podemos tener a lo mejor una mayor comunicación con ellos y esto va a ser muy, muy complicado. Entonces, eso también es importante que lo tengamos presente. Por último, ya para terminar esto, bueno, aquí ya no me voy a extender mucho porque ya sería como inclusive tema de otra sesión, ¿no? Pero los límites con los padres de familia. Eso también yo es algo que he visto mucho y que en últimos años ha ido siendo muy cambiante, ¿eh? Pongo este ejemplo, este no lo hice yo, lo tomé en internet, ¿no? Y dice el ejemplo, ¿no? De los padres antes y los padres ahora, ¿no? Anteriormente los padres inclusive eran un apoyo para los maestros, ¿no? Y escucho muchos maestros que dicen, es que anteriormente los papás te decían, ¿no? Si el alumno se porta mal, pues usted dele, ¿eh? Yo le doy permiso, ¿no? O escuchábamos a los papás decir, ¿no? Oye, tu maestra es como yo, entonces la respetas porque así tiene que ser. Desafortunadamente también esa situación llevó a malas situaciones, malas prácticas y a un abuso a lo mejor de la autoridad, ¿no? Que pues, desafortunadamente también se llevó a una cuestión muy complicada. Pero ahora vemos que los papás, pues lejos de ser los que nos apoyan con los alumnos, pues desafortunadamente también son una parte complicada de esta cuestión docente, ¿no? A veces los papás también en afán de cuidar a sus hijos, porque además es una cuestión de un cariño real para sus hijos, ¿no? En esta cuestión de quererlos, de protegerlos, de cuidarlos, no está tan bien estructurado eso y es permisividad, a lo mejor dejar que ellos hagan lo que quieran, no poner límites, no poner consecuencias. Nuestra función no está en juzgar y criticar lo que ellos están haciendo, porque si no, nunca acabaríamos. Imagínense cuántas situaciones hay allá afuera y no están en nuestras manos. Pero sí, evidentemente, algo que podemos hacer, y por eso hablo de los límites con los padres de familia, es eso. ¿Qué límites voy a poner en el aula o en la escuela cuando el padre de familia o la madre de familia venga a hablar conmigo, se entreviste conmigo, ¿no? Es importante siempre ser muy claros en lo que quiero lograr concretar con esta reunión, ¿no? Con los padres de familia, en lo que busco con esa situación y lo que menos voy a hacer es atacar a lo mejor a lo que ellos están haciendo como papás, porque si no, eso va a ser mucho más complicado y siempre con la idea muy consciente de que todo va en miras de ayudar al alumno, de generar una mejor condición para ellos. Pero sí, obviamente, poner límites con los padres de familia es algo muy importante y yo les pediría que lo hagan porque a veces a lo mejor estamos muy mal entendidos de cuál es nuestra función como profesores, pero también eso es algo muy importante. Los papás también tienen que entender que como profesores ese respeto tiene que estar ahí, no solamente por parte del alumno, sino también por parte del docente, del padre de familia, y obviamente esto también es necesario que lo hagamos presente.
no en altercados, no en líos, no en conflictos, sino inclusive si hemos puesto atención a todo lo que he mencionado, pues con todo lo que ya anteriormente les he dicho, ¿no? Híjole. Escucha activa, empatía, ¿no? Asertividad. Pero bueno, pues sé que es mucha información, sé que esto da pues, para más, que esto tendría que ver con muchísimas cosas que tendríamos que tener ahí de tiempo y espacio, pero bueno, creo que hasta ahora, ¿no? Todo esto busca generar esta situación y tener estas estrategias específicas que nos ayuden a mejorar la comunicación con los alumnos y hacerlo de manera mucho más efectiva, ¿vale? Bueno, pues por lo pronto eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y bueno, ahora sí damos paso a las preguntas. Si alguien tiene, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, alce la mano o simplemente abra su micrófono. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? No, Todo claro, creo. creo que todo quedó claro. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a ustedes, maestros.